Entonces este tema vamos a ver como tal el día de hoy, licencias de la construcción, ¿verdad? Entonces vamos a ver si de una vez en una sola clase sale el tema. Entonces tenemos licencias de la construcción, juego de planos y procesos para obtener la licencia de construcción. Digamos que proceso se basa en lo que es la licencia de Guatemala. Porque ir a cada MUNI es diferente, ¿verdad? Si yo voy ahorita, por ejemplo, a la MUNI de Chimal es diferente que yo vaya a la MUNI de Patzún, que yo vaya a la MUNI del Tejar, más de Alguito cambia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esto es como tal licencia de la capital, que es donde hay un poco más de restricción, ¿verdad? Aunque si quisiéramos ir a restricción pura, tal vez sería en la antigua Guatemala. Ya de ahí tal vez estaría en segundo lugar la de la capital y después la de todas las demás, los demás municipios, ¿verdad? De la capital. Ya de último los de nosotros, porque aquí sí no hay, no tenemos un reglamento así bien establecido que digamos, ¿verdad? Entonces tenemos el contenido, tipos de licencia, planificación, usos de suelo y licencias de construcción. Parte 1, tipos de licencia, clasificación de licencias en base a tipología del proyecto. Entonces tenemos tipos de licencia. Primero, ¿qué es una licencia, verdad? Una licencia es el permiso requerido y otorgado normalmente por la administración local, que era lo que les decía, la MUNI, ¿verdad? Donde estemos trabajando, y o municipal, para la realización de cualquier tipo de construcción y o realización de obras de infraestructura. Aquí menciona que la administración local, porque por ejemplo si estamos dentro de alguna residencial, algún condominio o algo por el estilo, ahí también se tiene que pedir permiso con la administración de dicha localidad, ¿sí? Tenemos tres tipos de licencias. Tenemos licencia por fraccionamiento, que es por una autorización municipal para la desmembración de un predio en otros de menor tamaño. ¿Qué se les ocurre ahí con eso de fraccionamiento? ¿A qué les suena? Dice autorización municipal para la desmembración de un predio. Un predio es un terreno, pues, en otros de menor tamaño. Eso es lo que harían, por ejemplo, ustedes en cualquier herencia, ¿verdad? Van a tener un terreno grande y seguramente lo van a partir en varios pedacitos. O al revés, que tengan varios pedacitos y alguien compra todos esos pedacitos, ¿sí? Entonces eso sería para fraccionamiento. Luego tenemos la licencia de construcción, que es como tal la autorización municipal para la realización de una obra nueva, así como la intervención física que altere las características básicas de un inmueble. Eso sí sería directamente para realizar una obra, ¿verdad? ¿Sí? Y luego tenemos el otro tipo de licencia, que sería la licencia de suelo, que como tal en definición lo que tenemos es que es la autorización por el cambio de uso de suelo o la ampliación del uso de suelo existente, así como la utilización de un inmueble basado en el uso de su licencia de construcción. Ahorita los vamos a ver un poco más a fondo, ¿verdad? Entonces tenemos tipos de licencia. Primero que nada tenemos una licencia por demolición. Esta se autoriza para derribar total o parcialmente una o varias edificaciones existentes en uno o varios predios, ¿sí? Ahí sí yo creo que no hay pierde, ¿verdad? Con demolición yo creo que se entiende. Luego tenemos la segunda licencia, que dice licencia por movimiento de tierras. Es como tal una autorización para variar la morfología de un terreno y se concede de manera simultánea con cualquiera otra modalidad de licencia. Ejemplos de esto, bueno, si literalmente vamos a construir ahí, pues sí hay que hacer un movimiento de tierras normal, ¿verdad? Pero otra situación en ese tema podría ser que nosotros querramos explotar ese terreno, o sea, explotar los minerales que tienen ahí o las piedras que maneja ese terreno, ¿verdad? Entonces ahí tienen que pedir también esta licencia de movimiento de tierras. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que el ejército de Guatemala es el único que tiene la autorización para, para utilizar dinamita, para explotar todo eso? ¿Sí? Si usted necesita cualquier explotación de eso, tiene que contratar obligatoriamente al ejército de Guatemala. Si no estoy mal, no se contrata como tal al ejército, sino que tiene como que una subempresa, ¿verdad? Que se dedica especialmente a eso, pero es del ejército de Guatemala. ¿Okay?
Luego tenemos lo que es la licencia de urbanización y es la autorización previa para ejecutar en uno o varios predios localizados en suelo urbano la creación de espacios públicos y privados, así como las vías públicas. O sea, ahí por ejemplo sería de licencia de urbanización que quisiéramos literalmente crear una residencial, algún condominio, o quién sabe ponerse a trabajar urbanísticamente en alguna aldea o en algún área bastante lejana, ¿verdad? En donde no haya nada, ¿sí? Por ejemplo, si alguna aldea que estuviese en la capital, habría que utilizar alguna licencia de urbanización, por ejemplo, si se quisiera construir todo eso, ¿verdad? Luego tenemos lo que es la licencia de construcción de menor, licencia de construcción menor y construcción mayor. Este es un permiso previo para el desarrollo de cualquier tipo de construcción en uno o varios predios, ¿sí? Luego tenemos la licencia de estructuras, que es la autorización para intervenir o reforzar la estructura de uno o varios inmuebles con el objetivo de acondicionarlos a niveles adecuados de seguridad, sismorresistentes, de acuerdo con los requisitos en ley. Por ejemplo, hay centros comerciales en la capital que ya están bastante antiguitos, ¿verdad? Porque fueron de los primeros que se realizaron. Entonces, ¿qué es lo que se interviene ahí? Con una licencia de estructuras, porque lo refuerzan literalmente, ¿verdad? Eso sí es que ya no aguanta, ¿sí? Tenemos, digamos que la clasificación de lo que serían las licencias de construcción por construcción, literalmente, ¿verdad? Que ahí por ejemplo tenemos esta clasificación, tenemos obra nueva, tenemos ampliación, tenemos adecuación, modificación, restauración, reconstrucción y desherramiento. Entonces tenemos en obra nueva, que es la autorización para adelantar obras de edificación en terrenos no construidos. O sea, esa licencia sería la que ustedes necesitan para construir desde cero, ¿verdad? Si no tienen nada. En edificación en terrenos no construidos o cuya área esté libre por... Allá, por... O cuya área esté libre por autorización de demolición total. Luego tienen la ampliación, que es la autorización para incrementar el área construida de una edificación existente, ¿sí? En ampliación, por ejemplo, sería de que yo ahorita, acá mismo en el colegio, lo que están haciendo, que están tirando otro nivel, ¿verdad? Si vuelven a tirar, con lo mismo que hicieron de tirar otro nivel, tuvieron que sacar una licencia de ampliación, porque o sea, construido ya estaba, ¿sí? Ya tenía su base. Entonces solo lo ampliaron como con área construida, que son los metros cuadrados de losa. Entonces como ahí tiene losa, pues eso es justamente área construida. Luego tienen la otra, que es licencia por adecuación, y esta es la autorización para cambiar el uso de una edificación o parte de ella, garantizando la permanencia total o parcial del inmueble original. Se me ocurre que, por ejemplo, que tengan ustedes alguna iglesia, ¿verdad? Y que esa iglesia, pues como tal, ya no la utilicen para iglesia, sino que tal vez que la pasen a hacer un museo, por ejemplo. Entonces ahí se puede utilizar esto en adecuación. En viviendas, pues no se me ocurre mucho, a lo menos que tal vez sea algún colegio, ¿verdad? Y que deje de ser colegio y ahora sea... utilice para alguna otra cosa, ¿verdad? Para alguna clínica o simplemente para vivienda, ¿verdad? ¿Sí? Entonces eso como tal es adecuación, pero eso es más visto en edificaciones de gran estructura, ¿verdad? Luego tenemos por modificación, y esa es la autorización para variar el diseño arquitectónico o estructural de una edificación existente sin incrementar su área construida. Esto de la autorización para variar como tal el diseño arquitectónico, por ejemplo aquí en modificación, si yo viniera ahorita y parto este salón en dos, eso cuenta como una modificación, ¿sí? Por ejemplo, si yo aquí rompo esta pared y agarro este salón unido al de aquí a la par, eso cuenta como una modificación. No lo vayan a tomar ustedes como una ampliación. O sea, sí se está ampliando el salón, pero no cuenta como una ampliación hablando de licencias,
sino que cuenta como una modificación. ¿Sí? No lo voy a desconectar. Luego tenemos restauración, que es la autorización para adelantar las obras tendientes a recuperar y adaptar un inmueble o parte de este. Que esto más que todo es en edificios un poco antiguos, ¿verdad? Todo lo que tienen en la antigua, por ejemplo, ahí se utiliza bastante esta licencia de restauración porque se tienen que restaurar justamente edificios que ya están en mal estado. Lo mismo sucede, por ejemplo, ahorita donde fue el epicentro de los temblores, Santa María, algo así creo que era, ¿no? Donde fue el epicentro de los últimos temblores ahorita, por ejemplo, ahí se cayeron varias edificaciones y algunas quedaron parcialmente destruidas. Entonces, por ejemplo, si está parcialmente destruida, tal vez los clientes, o sea, en este caso los dueños, ¿verdad?, quieran solamente restaurarlas, entonces van a tener que sacar una licencia de restauración. Luego van a ver lo que es la licencia de reconstrucción, que esta pues es como tal, es la autorización que se otorga para volver a construir edificaciones que contaban con licencia o con acto de reconocimiento y que fueron afectadas por la ocurrencia de algún siniestro. Esto en el mismo caso de los temblores pudiese haber sido que la casa quedó totalmente destruida. Entonces tuvieron que sacar una licencia de reconstrucción para volver a realizarla casi que desde cero, tal vez solo los cimientos que ya estaban, ¿verdad? Pero ahí ya entra en reconstrucción. Y luego tenemos la de cerramiento, que es como tal la autorización para encerrar de manera permanente un predio de propiedad privada. O sea, por ejemplo, para tirarle simplemente todo el muro perimetral, que sería lo más técnico que se utilizaría, ¿verdad? Porque luego de muro perimetral, palitos y demás, ¿verdad? No, pero entonces eso sería más que todo lo del cerramiento. Luego tenemos la segunda parte, que sería la planificación, que sería como tal la elaboración de un juego de planos y documentación para un expediente de licencias. Les recuerdo que para licencias de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Entonces tenemos como tal los planos generales, planos que siempre les van a pedir, plano de localización y plano de ubicación. Si no estoy mal, para cada trámite les van a pedir estos, ¿verdad? Entonces siempre hay que tenerlos a la mano. Otra cosa sería como tal el plano de curvas de nivel y plano de curvas modificadas y perfiles. Esto dependiendo del tipo de licencia, ¿verdad? Por ejemplo, para el uso de cambio de suelo, sí les van a pedir curvas de nivel y curvas modificadas y perfiles. Y depende en dónde esté situado el terreno, también se los van a pedir. Por ejemplo, que esté en un barranco o cerca de algún barranco, ¿verdad? Les interesa a ellos ver cómo está eso de ahí. Por ejemplo, en la ciudad de Guatemala lo que tienen es el POT, que es justamente un sistema en el que establecieron ellos en dónde se puede construir y en dónde no. Por ejemplo, hay personas que tienen terrenos cerca de barrancos, ríos o algunos lugares en donde ellos consideraron que no se puede construir. Entonces esos terrenos pues técnicamente pasaron a tener valor nulo para construcción, porque por ley no se puede construir ahí, ¿verdad? Si obligatoriamente usted quiere construir, pues ya caen saber ni cuántas multas, ¿verdad? Pero entonces eso sería, ¿verdad? El juego de planos, ¿verdad? Plano amueblado. Esta planta se elabora con el objetivo que el propietario posea una visión y comprensión adecuada de la obra a ser materializada. El plano acotado, que consiste en la representación gráfica del dimensionamiento de los ambientes o los elementos que componen el proyecto. Y el plano de acabados, que como su nombre lo dice, indica el acabado final de cada componente de una cosa, tanto interior como exteriormente, techos, muros y pisos, ¿ok? Luego tenemos detalles, planos de detalles. Ustedes pueden tener detalles de lo que sea, ¿no? Bueno, en amueblado digamos que no. En acotado sí pueden tener detalles, porque por ejemplo que tengan, imagínense ustedes que sacamos el plano acotado de acá de todo el colegio, ¿verdad? Van a tener que sacar las cotas de todo eso, pero lo más grande que usualmente se trabaja es en el A1, ¿sí? Bueno, sí se puede trabajar en más, pero lo normal, digamos, sería en un A1, ¿verdad? Y si yo quiero acotar como, por ejemplo, tal vez el módulo de gradas,
las medidas van a sacar muy pequeñitas, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Expandir solo ese pedacito, o sea, ampliar el módulo de grasa a una escala mayor y acotarlo por aparte. Entonces eso entraría como un plano de detalles del plano acotado, ¿sí? En plano de acabados, ahí sí van a tener detalles a morir, ¿verdad? Por ejemplo, si como tal voy a fabricar mis closets, voy a fabricar directamente las puertas, las ventanas, ahí van a tener detalles de todo eso. En estructuras, no digamos, ¿verdad? Ahí van a tener mil y un detalles. En lo que son instalaciones, lo mismo, van a tener un montón de detalles. Inclusive en instalaciones especiales, dependiendo cuál sea la instalación, van a tener detalles, ¿sí? Entonces, plano de detalles ustedes pueden tener de varios aspectos, no solo de uno, ¿verdad? Eso para que no se confundan y piensen que plano de detalles solo hay de estructuras, por ejemplo, sino que hay de un montón de cosas, ¿ok? Entonces, plano de detalles dice indica de manera específica las características de acabados específicos en ambientes específicos. Por ejemplo, aquí lo que nos está hablando ahorita es solo detalles para acabados. Luego tenemos secciones o elevaciones, fachadas y secciones, ¿verdad? Eso sí ya lo conocemos. Y luego tenemos la representación arquitectónica, bueno, eso es como tal la representación arquitectónica sobre el plano horizontal que hace referencia a las fachadas e interiores de un proyecto sin tener en cuenta la perspectiva, conservando entre todas sus proporciones. Falta la asistencia. Después tenemos lo que es el plano de cimentación, ¿verdad? Ahí entraríamos a lo que es todo el tema estructural. ¿Se recuerdan que todos estos planos que estamos viendo ahorita son los que necesita una licencia de construcción de obra nueva? ¿Sí? De obra nueva, ¿verdad? Ya las otras necesitan aspectos diferentes. Entonces, plano de cimentación, que es el plano estructural en donde se detallan los elementos de una estructura cuya misión son transmitir cargas al suelo. Luego, el plano de muros, como tal, es un plano estructural en donde se detalla el tipo de sistema constructivo a utilizar. Ese plano de muros no es de que ustedes vayan a hacer una planta y van a dibujar los muros y ya, ¿verdad? Sino que es un detalle de muros. Es lo que aparece aquí, pero apenas se ve, ¿verdad? Ustedes es esto de aquí, ven, son cortes de muros. Entonces aquí se muestra desde el cimiento hasta la última losa cómo es que va construida su edificación, qué tipo de bloque, qué tamaño tiene la solera, cómo está hecha su solera, qué tipo de cimiento corrido está utilizando o qué tipo de cimiento en general, y si es que tiene zapatas también incluiría esto por acá, ¿sí? Entonces a eso se refiere con plano de muros, ¿sí? Y luego tenemos el plano de losas, plano estructural, el cual especifica el tipo de entrepiso y cubierta a utilizar. Tenemos posteriormente planos de agua potable, comprende los planos de plantas, de planta, isometrías y detalles correspondientes a las acometidas de aguas blancas, o sea, todo lo que, digamos, se podría tomar, porque póngale, si toman algo del chorro, hay un porcentaje de que se puedan enfermar, ¿verdad? Pero en general, digamos que no, ¿verdad? Entonces, a eso sería como tal agua blanca, ¿ok? Todo lo que sale del grifo, todo lo que sale de la ducha, por ejemplo. Si tenemos una lavadora, todo lo que cae a esa lavadora, primero, ¿verdad? Que cae como agua blanca, ya lo que sale es agua negra. Equipo de bombeo y sistemas hidroneumáticos. Eso por si ustedes tienen un tinaco, por ejemplo, si tienen alguna... Se me fue el nombre ahorita. Para el agua debajo de... Sí, una cisterna, ¿verdad? ¿Sí? Para una cisterna. Entonces todo eso y los equipos de bombeo, que es lo que menciona acá. Luego tenemos drenajes pluviales y sanitarios. Entonces dice que comprende los planos en planta, isometrías y detalles correspondientes a las tuberías, que son aguas hervidas y residuales. Hay equipos para el tratamiento del mismo. Luego tenemos plano de iluminación y plano de fuerza. Los dos son de iluminación, ¿verdad? Porque los dos son eléctricos.
eléctricos de iluminación y eléctricos de fuerza. Entonces, planos eléctricos de iluminación comprende los planos en planta, isometrías, diagramas y detalles correspondientes a las tuberías de abastecimiento de luz de un proyecto. Ahí en ese plano sí entran todas las luminarias. Y en el otro plano, que es de fuerza, dice comprende los planos en planta, isometrías, diagramas y detalles correspondientes a las tuberías de abastecimiento de energía eléctrica de un proyecto. En fuerza entra todo lo que son los tomacorrientes, ¿sí? Tomacorrientes y todo donde yo jale energía, ¿ok? Y en iluminación es literalmente para iluminar, ¿verdad? Luego tenemos la tercera parte, que es para uso de suelo, que es justamente esto del plan de ordenamiento territorial, es lo que les mencionaba del POT. Son las siglas que tiene al principio, ¿verdad? P de plan, O de ordenamiento y T de territorial, POT. Primero, para esto hay que realizar un informe de factibilidad. Esto estoy yo súper seguro que aquí no se maneja, ¿verdad? Entonces tenemos como tal, por situación, se da a conocer los procedimientos y condiciones generales del proyecto. Por información, se dan a conocer los requisitos y parámetros municipales que se deben seguir. Por la parte de control, determina la viabilidad del proyecto y por la parte asesora, establece lineamientos específicos para el diseño del proyecto. Como todo este proyecto, ustedes lo mandan a la ventanilla única de la construcción. Realizan como tal el informe, ellos van a ver su informe y van a ver si les dan la licencia o no. Si alguno de los planos está mal o ellos consideran que está malo, no la dan. Si tienen algún problema en que la viabilidad del proyecto pues no es viable para ellos, tampoco la dan. Por ejemplo, ahorita tenían un tema de que estaban haciendo, bueno, querían hacer un edificio de una torre de apartamentos de 12 niveles, si no estoy mal, pero era en un área, ¿cómo les digo yo? Común, de casitas comunes, ¿verdad? Entonces, teniendo esa gran torre ahí, que aparte no le iban a poner parqueos, no tenía parqueos, o sea, todos los carritos de los que iban a vivir ahí tenían que estar en todas las calles. Ya se imaginan el gran tráfico y problema que le iba a generar a todos los vecinos, ¿verdad? Entonces, obviamente ahí les denegaron la licencia de construcción. Bueno, eso más que todo por acá. Tienen lo del plan de ordenamiento territorial. Tenemos G0, G1, G2, G3, G4 y G5. Esas, digamos que son las categorías en lo que justamente el POT denomina la urbanización de algún terreno. Si se dan cuenta acá en lo que tenemos de G0, solo árboles aparecen ahí, ¿verdad? O sea, no hay nada, ¿verdad? G1, sí, ¿verdad? Ahí sí que una que otra casita, uno que otro pueblito, ¿verdad? Si nos ven a nosotros, bien podrían ser nuestros municipios acá en G1. G2 ya está un poco más urbanizado esto, ¿sí? G2 bien podría ser lo que tenemos en, tal vez no Chimal, pero tal vez ya las salidas de Chimal, ¿sí? Ya las salidas donde ya se está un poco, o sea, ya no está tan urbanizado. Luego el G3, ese sí ya podría ser Chimal, que solamente son viviendas, ¿ok? En su mayoría, ¿verdad? ¿Sí? Luego el G4 y hay uno que otro edificio. Acá nosotros en realidad pues no tenemos edificios, ¿verdad? Lo que tenemos son centros comerciales. Entonces digamos que ahí medio entra en G4. Pero en realidad es un centro comercial bajo. O sea, no estamos hablando de que es de un montón de niveles, ¿verdad? Por ejemplo, ese solo es de 2 niveles. Andaria, por ejemplo, Pradera solo es de 1 nivel. ¿Sí? O sea, el estacionamiento no cuenta. Entonces, por eso les digo casi que no entramos acá a G4. G4 digamos que sería en Ciudad de Guatemala, en la mayor parte, en donde hay edificios en varias partes, ¿verdad? ¿Sí? Pero hay partes de donde sí está bastante urbanizado, entonces por eso no todo. Y G5 ya sería zona 14, zona 10, donde esto ya está con unos edificios de, por ejemplo, el de Altamira ahorita, que es el más grande, no me acuerdo de cuántos niveles es, ¿verdad? Y por si lo quieren buscar, pero es el más grandecito que tienen.
Va. Entonces tenemos esto, plan de ordenamiento territorial, es el POT, y tienen justamente esto que es una consulta, dice consulta A, señor tal, ¿verdad? Consulta realizada, dice en atención a su consulta identificada con el número tal y con base a la información proporcionada, le informamos lo siguiente. Datos del inmueble, ¿se recuerdan la dirección? Eso ya lo vimos, ¿verdad? Número catastral, área catastral del predio, delegación, potencial de desarrollo del predio, luego tenemos zona general, aquí por ejemplo aparece, vamos a ver, zona G3, ¿sí? A eso pertenece, en donde se está construyendo, el área, pues acá nos aparece, el color amarillo que tienen acá es lo que representaba en la parte anterior, G3 amarillo, ¿sí? O sea, por el colorcito también se puede ver, ¿verdad? Y parámetros dice y nota, si el área que aparece en este reporte no coincide con el área del registro general de la propiedad, o sea, su título, ¿verdad? De propiedad, ¿cómo le llaman esto? ¿Cómo se llama? Escritura. La escritura, ajá, la escritura, cabal, en la escritura, si no coincide, deberá dirigirse a la dirección de catastro y administración del UCI, ubicada, hasta les dan la ubicación, ¿verdad? Ubicada en el 4º nivel del Palacio Municipal para la asesoría correspondiente. Luego tienen las condiciones especiales del predio, los signos de interrogación lo llevan a información valiosa. Entonces menciona zonas especiales a la que pertenece. Si su inmueble se encuentra dentro de una zona especial, solicite asesoría en ventanilla única. Zonas especiales podría ser que a alguien se le ocurra hacer una gran construcción, por ejemplo, al lado del Cerro Alush, ¿verdad? Eso es un caso especial. O que fuese cerca de alguna minera o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces zona especial dice no aplica. Luego tenemos el régimen especial al que pertenece. Si su inmueble se encuentra dentro de un régimen especial, prevalece la normativa vigente. Y tenemos el régimen especial Centro Histórico Paraninfo, ¿sí? Ahí se encuentra. Y predio sujeto a verificación, altura por la zona G. Otra zona especial podría ser que esté cerca del aeropuerto La Aurora o algún otro aeropuerto. ¿Eso por qué? Porque, por ejemplo, no se pueden hacer edificios muy altos cerca del aeropuerto. Por lo mismo, ¿verdad? Que los aviones ahí en esa área ya van volando a una altura muy baja. Entonces, si ustedes van a dar su vuelta por allá, ahí se van a dar cuenta que no hay edificios muy altos, ¿verdad? Pero no es porque no hay economía, sino que no se puede. Entonces, altura por la zona G, debe considerarse en este caso que la altura de la zona G prevalece sobre la altura de aeronáutica. Ahorita vamos a ver justamente ese espacio. Entonces nos dice que lo que menciona la zona G prevalece sobre lo que diga el comité de aeronáutica, ¿sí? Es más importante. Aunque ahí sí no estoy muy bien enterado, pero lo que les digo, si ya están cerca del aeropuerto, yo diría, ¿verdad?, que ahí sí prevalece la aeronáutica. Al menos que la de la zona G esté muy bien hecha, ¿verdad? Eso sí habría que compararlo. Entonces tienen todo esto, que es justamente el POTS, Plan de Ordenamiento Territorial, G3 urbana. Esto digamos que va a ser una casilla. Esto es justamente lo de la consulta con todos los datos de la edificación. Entonces tienen descripción, unidad, frente de predios, tienen 3 metros, superficie efectiva de predios, 60 a 600 metros, para que sea G3. 45 a 60, menor de 60, luego tenemos obras, índice de edificabilidad, base, ampliación, base, ampliada en altura, predominan restricciones de aeronáutica, si se dan cuenta en este caso, ¿verdad? Porcentaje de permeabilidad, ¿saben ustedes qué es la permeabilidad? ¿O qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre que sea permeabilidad? Allá sabemos qué es permeabilidad. Pero ahorita estamos viendo temas de licencia. Entonces, ¿a qué creen ustedes que se refiere con porcentaje de permeabilidad?
qué tanto jardín tenemos o qué tanta tierra tenemos para que absorba el agua, ¿sí? O qué tanta área verde más que todo, ¿verdad? ¿Sí? Porque igual puedo tenerlo en el segundo o tercer nivel, pero si se considera como área verde, entonces entra en porcentaje de permeabilidad. Eso, por ejemplo, se los piden a los grandes edificios, ¿verdad? ¿Sí? Que tienen que tener un gran porcentaje de permeabilidad. Luego tenemos el bloque inferior y bloque superior. El bloque inferior con separaciones a colindancias y lado mínimo de patios y pozos de luz. Tenemos esto, miren, justamente aquí aparece de que el lado mínimo de patios y pozos de luz es 1/4 de la altura que éste tenga, ¿sí? Luego tenemos el bloque superior, separaciones a colindancias y lado mínimo de patios y pozos de luz, lo mismo, ¿verdad? Pero ahora es 1/8 de la altura. En este otro apartado que es para el uso de suelo tenemos natural, rural y residencial. Mixto dice, al cumplir este porcentaje se obvia el parámetro normativo. Ahí sí ya no sé qué dice ustedes. el parámetro normativo de, no sé, válido de no residenciales con... No, ahí sí ya no sé qué dice. Es que es acá, o sea, no se ve acá, menos se va a ver ahí. La gran. Con tal que dice 50%, tenemos como tal no residencial con actividades ordinarias, condicionadas 1, condicionadas 2, condicionadas 3, y luego tenemos una simbología. O hasta X dice Y desde X hasta Y X desde X hasta infinito, si no estoy mal. Y mayor que y menor que, ¿verdad? Aplica a través de incentivos del TEC y modificaciones a través del plot y no permitivo. El DCT es como tal la Dirección de Control Territorial. El HOT, esta de Dirección de Control Territorial, sería como tal, por ejemplo, ellos son los que marcan ¿cómo les digo yo? El trazo para ver cuál es la división entre Misco y la capital, por ejemplo, dónde está dividido justamente, ¿verdad? Son ellos, ¿verdad? Habría que ir ahí a preguntar a qué pertenecen, a cuál de los dos, ¿verdad? Pero como usualmente se dividen por ríos o cositas así, entonces al menos que su casa la hagan medio río. Luego tenemos el JOT, que es la Junta Directiva o del Ordenamiento Territorial. Luego tenemos el BEC, que es la opinión de vecinos. Luego tenemos el TEC, que es la transferencia de edificabilidad por compensación. Y el PLOT, que es el Plan Local de Ordenamiento Territorial. O sea, el POT es el general, ¿va? Pero el PLOT es el por pedacitos, digámoslo ustedes. O sea, el POT es el general, es el mero, y es el PLOT, el local. O sea, el PLOT que tiene Misco, el PLOT que tiene Villanueva, el PLOT que tiene los demás municipios, ¿verdad? Y bueno, aquí menciono otros datos: no podrá ser menor a 1,50, no podrá ser al lado mínimo de patios y pozos de luz del bloque interior. Yo creo que esto es lo mismo que acompaña, ¿verdad? O sea, 1,50 es lo que refiere a esto. Vamos a ver acá. Ahí está, va. Entonces, lo del plan de ordenamiento territorial es justamente todo esto. Miren, todo esto es solamente zona 1. Y ahí se recuerdan ustedes que teníamos los colorcitos de la zona, ¿verdad? Entonces tenemos, sinceramente ya no sé cuál es acá porque ya no leo, ¿verdad? Pero habría que regresar a esos colorcitos, y esa es la roja, la naranjada, la amarilla, la verde, ¿sí? Aunque ellos creo que lo manejan un poco distinto, no tanto en temas de urbanización, sino más en temas de, por ejemplo, lugares riesgosos o donde hay deslaves o donde hay barrancos, ¿sí? Eso de ahí también. Parte 4, licencias de construcción, dependencias, regulatorios para obtener una licencia de construcción. Estas son como tal las entidades a las cuales uno depende para poder sacar una licencia. Entonces tenemos la primera dependencia,
es la Dirección de Control Territorial, que es el DCT, que era lo que estábamos viendo ahí. Por ejemplo, ahí lo que pregunta el compañero, ¿a dónde pertenezco? ¿Sí? Entraría en eso de Dirección de Control Territorial. Tenemos a Empowa para todos los proyectos también. Empowa tiene que ver en todos los proyectos. Esto obviamente en viviendas pues no es muy afectable, ¿verdad? Pero si ya nos vamos a proyectos mucho más grandes, ahí Empowa pues sí tiene que ver. Luego tenemos la ventanilla del centro histórico para proyectos del patrimonio de cultura y zona 1. Lo mismo sería, por ejemplo, si nos vamos a la antigua, ¿verdad? Si quisieran restaurar alguno de los monumentos o de alguna de las iglesias que tenemos ahí, hay que ir a esto para ver justamente qué es lo que se puede hacer ahí, si sí es viable realizarlo, o si no, bueno, más que todo si nos dan la autorización o si no, no las dan. Luego tenemos el Ministerio de Ambiente, que es el MARM, es el... se lo voy a escribir acá. Ahí está, MARM, ¿sí? Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Hoy en día, por nuevas leyes que tenemos, hasta para una vivienda, bueno, yo creo que tienen una cierta cantidad de metros cuadrados que hay que cubrir. Si es mayor a esos metros cuadrados, o si ya es una escuelita, algún colegio, algún centro de salud o algo por el estilo, se tiene que abocar uno a la licencia del Ministerio de Recursos y Ambiente, bueno, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, para que ellos miren de que su proyecto es viable. ¿Qué es lo que ellos miran? Su sistema de drenaje, su sistema de instalaciones eléctricas. ¿Para qué? Para que no hayan cortos o para que no hayan, por ejemplo, que usted vaya a juntar el drenaje pluvial con el drenaje sanitario, ¿verdad? ¿Sí? O que si tiene un proyecto muy grande que tenga donde tratar el agua, ¿sí? Entonces todo eso es Ministerio de Ambiente. Luego tenemos Aeronáutica Civil, que era lo que les mencionaba. ¿Para quiénes? Para proyectos que se encuentren dentro del cono del aeropuerto o mayores de 16 metros, ¿sí? Para ellos entra como tal Aeronáutica Civil. Luego tenemos el INAV o el CONAP, depende en dónde estemos ubicados, usualmente es el INAV, que es como tal, el INAV por ejemplo es el Instituto Nacional de Área Boscosa, si no estoy mal, ¿sí? O es, sí, de área boscosa, si no estoy mal, con tal es de arbolitos, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo yo tengo una residencial, bueno, quiero hacer una residencial y tengo que talar un montón de árboles, tengo que abocarme con ellos primero, ¿sí? Ahí no sé si se hagan algunos tratos en donde simplemente le digan sí ya, o le digan tiene que sembrar tantos en algún otro lugar o tiene que conservar en algún lugar, ¿verdad? Pero eso lo ven justamente en el INAU. Y luego tenemos el CONAP, que pues es otra dependencia, pero en otro lugar. Y esto es como tal para proyectos donde se efectúe tala de árboles o se encuentre en zona de áreas protegidas, ¿sí? Luego tenemos la CONRED, muy importante con las normas que tienen, normas NRD1, normas NRD2, normas NRD3. Ahí les dejo de tarea por si quieren investigarse qué es, ¿sí? Pero más que todo es para seguridad ocupacional, para ver, por ejemplo, aquí en el colegio, si nosotros le tuviéramos que haber pasado esto a ellos, para ver que el salón, por ejemplo, está bien hecho para que la cantidad de alumnos que se está preestablecida es la que vaya a estar aquí y sí cumpla dentro de las normas que ellos tienen. ¿Eso por qué? Porque no podemos, por ejemplo, aquí el salón no lo podemos turpir de un montón de escritorios. ¿Por qué? Porque a la hora que hay un temblor, ¿cómo vamos a salir todos, verdad? Otra cosa, puntos de reunión por sismos, por ejemplo. Bueno, y obviamente ven todo lo de la estructura, que si está bien, ¿sí? El Ministerio de Salud, como tal, ve proyectos industriales e institucionales y establecimientos que manejan desechos peligrosos o químicos. Más que todo ahí sí hacen industrias un poco más grandes, ¿verdad? O en fábricas, en donde van a sacar justamente lo que menciona acá, desechos peligrosos o químicos. ¿Okay? Tenemos otras dependencias, tenemos el Ministerio de Cultura y Deportes, que es como tal por proyectos educativos, deportivos e institucionales. Si yo quisiera hacer un polideportivo, tengo que ir con ellos. Si yo quiero hacer un colegio, tengo que ir con ellos.
Bueno, eso más que todo, ¿verdad? Si yo quiero hacer un hospital también, ¿verdad? El Ministerio de Agricultura, por si nuestro proyecto lleva proyectos agrícolas y forestales. Ahí nomás que quisiéramos, bueno, lo único que se me ocurre es que tal vez quisiéramos hacer alguna fábrica, ¿verdad? ¿Sí? De agricultura. De ahí algo más que guarden productos de agricultura, sí, podría ser. Luego tenemos el Ministerio de Energía y Minas, que ve como tal proyectos industriales y generadores de electricidad. Si yo, por ejemplo, hoy voy a tal pueblo y digo que ahí hay petróleo, ¿verdad? Con ellos veo eso, Ministerio de Energía y Minas. Y luego, el de los más importantes, ¿verdad ustedes? Es el Ministerio de Infraestructura y Vivienda. Ve todos los proyectos viales y vivienda de clase social. Jovenazos, ¿qué ministerio ve como tal todo lo de las carreteras? Todos los hoyos que hay en la carretera de la ruta interamericana, el libramiento, toda la calle, bueno, la carretera principal de que pasa en Chimaltenango, la CA, ¿verdad? ¿Quién ve eso? ¿Qué ministerio? Va, pero Jovial es como quien dice, no, Provial es solo Jovial. Pero son solamente dependencias del ministerio original, digamos. Sí, lo mismo con Provial, ¿no? Es una dependencia y aparte de esos ministerios son dependencias para nosotros, ¿no? Es justamente eso, el MIV, ¿sí? El Ministerio de Infraestructura y Vivienda. ¿Sí? Sí, por eso lo estoy diciendo que ese es. Ese es, ¿no? De los más corruptos que tenemos en Guatemala, ¿no? Dictamen por corte de árboles, esto sería lo del INAU, o del Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Entonces dice, a menudo surge la pregunta, ¿a quién le compete emitir las autorizaciones o restricciones sobre tala, aprovechamiento y poda de árboles? Inclusive si yo no soy sector construcción, pero tengo mi terreno y soy carpintero y quiero talar esos árboles, ¿verdad? También tengo que sacar esa licencia y es esto mismo. Entonces dice, esta competencia se divide en 3 instancias. Vamos a ver, si es una zona urbana, le corresponde regular a las alcaldías. Si al Instituto Nacional de Bosques, y al Instituto Nacional de Bosques, el INAB. Entonces es Instituto Nacional de Bosques. Va. Las áreas rurales y los planes de manejo forestal le competen al Ministerio de Agricultura. ¿Ok? Acá en Chimal sí tenemos Ministerio de Agricultura, si no estoy mal está por el parque, va ustedes, si no me equivoco, que es justamente el MAGA. ¿Sí? No sé si lo han oído, pero es con ellos, ¿verdad? Yo, si no me equivoco, creo que está en el parque, por ahí. Entonces, y a las áreas protegidas, los bosques salados y la regulación de especies protegidas le conciernen al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, ¿ok? El MAR. Entonces tenemos tala de árboles, necesitamos fotografías que identifiquen el tamaño y especie. Por ejemplo, si yo tengo un terreno con un montón de ceibas, no creo que le vayan a dar la licencia, ¿verdad? Los planos, plano de ubicación y localización, que les digo que siempre lo piden, en este caso también topográficos, porque necesitan ver cómo está el terreno, ¿sí? Planos actuales, obviamente no les van a dar unos planos de hace 80 años, ¿verdad? Y arquitectónicos del inmueble. Y el plan de manejo forestal es un documento desarrollado por un profesional inscrito en el INAO, más el establecimiento del regente forestal. Más que todo es un informe, ¿sí? Y luego ya la licencia es el plan de manejo para mejoramiento forestal. O sea, ustedes técnicamente en el informe lo que van a hacer es, voy a talar todos estos árboles, pero ¿qué aprovechamiento le voy a dar? Pues si solo los voy a talar y ya, y ahí murió la cosa, pues, ¿cuál es el punto, verdad? Tenemos esto dividido en 5 categorías. La licencia ambiental, que le compete al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MARN.
La evaluación del impacto ambiental EIA se utiliza para determinar los impactos ambientales de un proyecto, obra, industria o actividad. Además, por sus características, permite al proponente solicitar términos de referencia específicos para el desarrollo de un proyecto, obra, industria o actividad. Y el instrumento ambiental correctivo, DAVI, es aplicable a proyectos, obras, industrias o actividades en etapa de operación y por ende las medidas de mitigación o compensación serán de tipo correctivos. Entonces tenemos categoría número 1, categoría A, categoría 2, categoría B1, categoría 3, categoría B1, categoría 4, categoría C y C plus, categoría 5, registro del FAR y FACR. Bueno, FACR, ¿verdad? Son las siglas de ustedes. Luego tenemos categoría A, dice actividades de alto impacto ambiental. Categoría 2, actividades de moderado a alto impacto ambiental. Categoría 3, actividades de bajo o moderado impacto ambiental. Categoría 4 es actividades de bajo impacto ambiental. Y luego el 5 que simplemente es el registro, ¿verdad? Solamente es por registro. Entonces acá tienen como tal lo de la licencia ambiental. Esto es lo que solicitan, solo que aquí pues no se va a ver, ¿verdad? Sí, esto no se va a ver. Entonces dice requisitos requisitos instrumentos ambientales. Bueno, está medio ahí mal, ¿verdad? Pero ese formato lo hicieron ellos, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, Dirección de Coordinación Nacional. Y tienen acá todos los requisitos, ¿verdad? Formato de instrumentos ambientales, categoría C completo, planos legibles, únicamente tamaño carta o oficio o doble carta, dice. Plano de localización a escala visible, plano de ubicación, plano de distribución arquitectónica, plano de curvas de nivel naturales y modificadas. Plano de curvas de nivel naturales es literalmente como estaba el terreno, ¿sí? Plano de curvas modificadas es como yo voy a estructurar el terreno para que se adecue a lo que sea que vaya a ser mi proyecto. Plano de instalaciones hidráulicas. Plano de instalaciones hidráulicas se divide en dos: agua potable y agua pluvial. Luego instalaciones sanitarias para agua residual. Plano de detalles del sistema de tratamiento de las aguas residuales. Y bueno, tenemos todo esto acá, ¿verdad? Si el proyecto se encuentra dentro de un complejo regulado ambientalmente, adjuntar fotocopia simple y demás, ¿verdad? Y aquí tienen todos los requisitos que pues esto bien lo pueden encontrar en las páginas oficiales de los ministerios a los que les compete lo que ustedes necesiten realizar. Luego tenemos en la licencia ambiental la parte legal del propietario o de la persona jurídica de la propiedad y la declaración jurada. ¿Sí? O sea, tienen dos: del propietario o de la persona jurídica y de la propiedad, la declaración jurada. Luego en la parte general tienen el formulario de evaluación ambiental o diagnóstico de impacto ambiental. Este formulario pues uno lo llena y pues ya llega luego alguien técnico, un ingeniero ambiental, se supone, ¿verdad?, a ver como tal todo esto. Luego en los planos de localización, ubicación, planos arquitectónicos, hidráulicos y planos de mitigación. ¿Esos qué son? Planos de mitigación, ¿qué son para ustedes? Para ver justamente cómo se van a llevar a cabo los problemas ambientales que haya, ¿sí? Minimizar justamente esos problemas, ¿sí? Luego tenemos notas, tenemos la presentación del expediente original y 2 copias digitales, todas debidamente foliadas de adelante hacia atrás. Tenemos lo que es la solicitud de licencia ambiental, todo esto, ¿verdad? Bien lo pueden encontrar en lo que es el Ministerio de Ambiente